Buenas tardes. Un regalo de la vida poder compartir este rato donde quisiera, hacer pequeñas y grandes reflexiones sobre el tema del espacio, el aprendizaje y la creatividad. Pueden hacer todo tipo de fotografías de la presentación y, si es importante, miren, este es el patio de una escuela de Edimburgo. Como verán, llueve bastante y, sin embargo, ¿ven alguna pista deportiva en el patio? No. No hay escuela sin deporte, pero uno de los graves problemas que nos encontramos en la actualidad es que los patios, por poner un solo ejemplo, están diseñados para el monólogo del fútbol y el baloncesto. Y gran parte de las niñas y también niños están totalmente excluidos. ¿Por qué? Porque se pasan no solamente un día, sino una semana, un mes, un año, años sentadas y conversando. En este caso, verán que las pistas deportivas, porque ocupan mucha superficie, han decidido ponerlas fuera, a beneficio del barrio. La escuela también las utiliza, pero el patio interior está diseñado en base a todas las inteligencias múltiples. Tienen, si ven, toda una zona acotada con madera y dentro hay una barca de madera, donde la niña en silla de ruedas tiene una rampa para subir. Tiene unos anclajes y no solamente puede subir la niña en su silla de ruedas, sino que pueden subir a la barca las niñas, sus amigas. Y la barca es un columpio. Las familias no van a necesitar ningún PDF de proyecto educativo. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que es real la inclusión. El patio está diciendo a todo niño y toda niña que tú me importas, que necesitamos aprender de ti y vamos a aprender juntos. Entre los árboles tienen todo un tren y en cada vagón tienen una propuesta en base a las inteligencias. Un vagón dedicado a la música, otro vagón dedicado a las matemáticas y así sucesivamente. La burbuja cristalada verán que es un espacio lector, con un sofá, etcétera, etcétera. Al fondo tienen un castillo de madera. Y vean, hice muchísimas fotos, pero en la parte de la izquierda tienen una montaña de paquetes, alforjas o bloques de paja, toda una montaña de paja, y eso no requiere presupuesto. Lo primero que pueden tuitear es que cuando hablamos de diseño de espacios, el primer cambio hay que hacerlo aquí, en nuestra mentalidad, en nuestro concepto, porque son las resistencias las que impiden llegar a diseñar una escuela feliz. Os recomiendo algunos libros. Hay algunos arquitectos que me han seducido porque he estado 5 años investigando y viajando por todas las escuelas del mundo. África, América Latina, Asia, Europa. No solamente tenemos que mirar hacia Finlandia, tenemos mucho que aprender de África, mucho que aprender de Latinoamérica y mucho que aprender de Asia y mucho que compartir. Este arquitecto nos habla que el espacio es un espacio emocional, porque en el espacio se gestionan emociones, encuentros, relaciones. Es un espacio también sensitivo. Y en el aprendizaje, no hay aprendizaje sin el arte del corazón. Otro libro que también os recomiendo es que cuando tengamos presente el espacio, tenemos que alimentar el cuidado, el cariño, la armonía, el equilibrio. Porque hay escuelas que generan conflicto, pero no por mala intención. Hay espacios de oficina, voy a poner un ejemplo en las empresas. Hay empresas que son tan competitivas que todo el espacio está diseñado para decirte que tu compañera, tu compañero es tu enemigo. Sin embargo, hay otras empresas cuyo espacio te está diciendo que nos necesitamos. ¿Qué dice el Evangelio? Que nos necesitamos. Y que es más, tenemos que aprender de la fragilidad.
Hay otros libros que yo creo que subrayan que tenemos que recuperar pedagogías del ayer, porque Reggio Emilia, Montessori, la pedagogía salesiana y muchas más de nuestros fundadores que supieron hace ya casi un siglo incentivar el teatro. No hay escuela sin teatro, no hay escuela sin música. Después vamos a tener muy buen ejemplo. Ya Montessori decía que los niños de 3 años tienen que beber no en vasos de plástico, sino en vasos de cristal. No podemos tener comedores con bandejas del ejército. Necesitamos que los niños y adultos coman en platos. Y este es el producto de mis años de investigación, el libro de Esencia, que responde a un proyecto de Del Vives mucho más amplio, de espacios con sentido, donde se acompañan a instituciones y se asesora, de tal forma que el cambio metodológico, el cambio del rol de los alumnos, de las 4 transformaciones, y aquí he querido implementar buenas prácticas de escuelas. La escuela, saben, que más me impresionó de todo el mundo, no estaba en Finlandia, ni en Suiza, ni en Copenhague. La encontré en mitad de la selva en Guatemala, al lado de un basurero. Impactante, increíble. ¿Sí? Si dispongo de tiempo, les hablaré de ellos. Y es aquí donde les presento las fuentes donde he querido beber, donde he querido investigar. Por supuesto, la pedagogía, la arquitectura, pero también la ecología, la naturaleza. Las escuelas tienen que estar alimentadas de naturaleza. Nosotros, como escuela católica, tenemos que ser líderes. Es en la Edad Media donde los monasterios contaban con grandes jardines. Y hoy, pues casi los hemos abandonado liderando en el cemento. Y alguna propuesta. Este es el despacho de la directora de un cole, donde tenían unos muebles, no sabían qué hacer con ellos y los llevaron a la recepción, donde tienen esas estanterías llenas de trofeos, con esas plantas de plástico o de flores secas acumulando polvo de generación en generación. Bueno, pues vean, si un profesor viene aquí a buscar trabajo y llama a esa puerta, muy desesperado tiene que estar, porque todo su inconsciente te está diciendo, ¿dónde te estás metiendo? Y este es el antes y el después. Vean cómo de forma muy sencilla podemos ser buena noticia. Tenemos que recuperar el anuncio de ser buena noticia. Hay muchos elementos para el pesimismo. Por eso es necesario escuelas que alimenten una escuela feliz y una escuela para la esperanza. Y miren, cuando hablamos de espacios no estamos hablando solo de infantil. Todo lo que sirve para niños y niñas muy pequeñitos sirve para la adolescencia. Lo único que cambia es la estética. A los niños pequeños les encanta trabajar en el suelo, pues a los adolescentes también. Son capaces de sentarse en el suelo del metro que está asqueroso. Les encanta a los adolescentes. Pues vean este lugar y verán que incentiva la ilusión, la energía de cambiar el mundo, donde nuestras escuelas sean referentes de ese cambio de paradigma. Vean, yo soy partidario de que en el diseño de los espacios hagamos proyectos participativos, donde participen, nunca mejor dicho, las familias, el alumnado. Porfa, escuchemos a nuestros alumnos. Y el barrio, la escuela empieza en el barrio. En esta escuela pública no tenían presupuesto. ¿Y qué hicieron? Contaron con artistas del barrio, en este caso una mujer grafitera. Hicieron fotos a los alumnos. Estos son alumnos de las escuelas y grafitearon la entrada. ¿Y qué está diciendo esta pared? Le está diciendo al niño que no me importa el tono de piel que tienes, que en esta escuela tu vida tiene sentido. Vean en esta otra escuela, ¿sí?, cómo han llevado a cabo un proyecto después de un curso de formación, donde alumnos, profesores y familias tenían una escalera, y no estaba tan mal, y sin embargo, vean, ¿sí?, el resultado final. ¿Sí?
Pues bien, una de las cosas que invito es a generar procesos. No se asusten. Para que vean que hay que estar locamente zumbado, ¿sí? Si alguien se quiere dedicar a la educación, tiene que estar locamente zumbado. Y por las caras lo cumplen, ¿sí? Muy rápidamente, algunos experimentos que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial con ratas, saben que las ratas son muy inteligentes y cooperan entre ellas. Un científico que se aburría un poco dijo, ¿cómo hago que una rata que se lleva muy bien con la otra genere mal rollo entre ellas? ¿Cómo le digo que ella, la otra, ha dicho esto de ella? Claro, no se lo pueden decir. ¿Qué hicieron en el experimento? Modificaron solo y exclusivamente el espacio. De cooperar las ratas a matarse entre ellas. El 99% de nuestras guerras mundiales es por un tema de espacio, de territorio. Hay muchos conflictos en los pasillos, en las aulas, en los patios, que no es porque sean malos chicos, no porque sea mala la juventud, al revés, sino porque el espacio genera conflicto. Por eso es fundamental, ¿sí? Este es otro experimento y termino porque este es muy desagradable. Saben que las mascotas o los recién nacidos, tanto en antílopes, jirafas, lo hicieron con diferentes especies, con perros. Nada, a la hora y media ya se están moviendo, ¿sí? O para la foto, a la hora y media ya están incluso corriendo. ¿Qué hicieron? Les inmovilizaron. Y les alimentaron y les estimularon sensitivamente. ¿Qué sucedió? ¿Qué hace gran parte de la escuela? Inmovilizar. Nos empeñamos en que aprendan a gatear, nos empeñamos a que caminen los bebés, pero una vez que caminan, no corras, no metas ruido. ¿Cuántas veces te he dicho que te sientes bien? Y mensajes parecidos. Por lo tanto, porfa, de la época de las jaulas, de los miedos, vamos a pasar de un esquema que por supuesto genera orden, disciplina y obediencia, pero hoy necesitamos un mundo creativo porque tenemos retos muy complejos. ¿Cómo son los bosques de los humanos? ¿Recuerdan? Los bosques plantados por los humanos. Pues pinos o chopos, solo chopos y todos en fila india. ¡Ay de aquel que no sea chopo! ¡Ay de aquel que sienta la vida de forma diferente! El Evangelio que nos dice que eres justamente tú, que has sido desechado como inútil, es precisamente ella. No la gente que estaba en la procesión del templo, no, ella, que nadie la veía, anciana, y por ser anciana no valía nada, por ser mujer, como ser mujer no valía nada, y como no tenía nada, nada de nada, pues precisamente ella. Y hoy tenemos escuelas donde hay cantidad de infancia y adolescentes que están necesitados del sentido profundo de la vida. Vean, ¡wow! ¡Qué ganas de venir a clase! Vean, hoy. Hoy esto nos hace daño. No puede ser una propuesta para descubrir quién eres, para descubrir que la vida merece la pena. ¿Qué criterios debiéramos tener? Algunos de los criterios muy rápidamente. ¿Sí?
Pues vean, la centralidad del espacio no es el espacio, porque no tenemos un espacio, somos espacio. Son las personas las que alimentan el sentido profundo del proyecto educativo y por lo tanto el espacio es reflejo de lo que somos. El espacio tiene que ser también reflejo de esa comunicación donde el alumno descubra que necesitamos del otro, que el otro no es una amenaza, es una necesidad. Y por supuesto, todo espacio es un aula. Los baños son un aula. ¿Por qué? Porque también se aprende o lo bueno o lo malo. El comedor escolar es un aula. ¿Dónde aprenden los niños a comer? Pero claro, si hay niños que cuando entran en el comedor escolar entran en pánico por el nivel de ruido, por los malos olores, ¿me explico? Claro que el aula es, sí, el comedor, la sala donde tenemos tutorías con las familias. Cambio metodológico. Claro que es importante plantearnos qué mobiliario necesitamos para cambiar el mundo. ¿Sí? No puede ser que las aulas sean cajas y todas exactamente iguales. Ninguna aula, ninguna escuela puede ser igual a otra. Y espacios de salud, de afectividad y de creatividad. Vean cómo la escuela empieza en el barrio. Fuera, es la puerta la que te está anunciando ese espacio de acogida, de cariño, de innovación. Esta es la puerta de un cole. Por aquí entraban todos los días profesores, alumnos y familias. Cuando me llamaron para hacerles una asesoría y vi la puerta, hice una foto. Entran todos los días. Y cuando estuve reunido con el equipo directivo, les enseñé la foto de su puerta en el portátil. Entraron en pánico. Saben, esto no es para juzgar, es para darnos cuenta que cuando estamos dentro de la escuela hay cosas que ya no vemos. Y no porque seamos culpables, sino porque en una escuela estamos a 1000. Por eso hay que pararse a reflexionar y a plantearnos que todo espacio educa. Vean cómo aquí estamos hablando de un modelo de persona, de un concepto de mundo, de un concepto de felicidad, de juego y de aprendizaje. Sí, por supuesto que no falte la ilusión. Voy un poco más. Recuerden, en la adolescencia también existe. Por lo tanto, lo único que cambia es la estética, la propuesta estética. Este es un diseño que hice para una escuela de Argentina. Vean que es muy fácil de replicar. ¿Sabéis cuál es la mejor técnica creativa? Copiar. Los artistas lo hemos llamado inspiración, ¿eh? O sea que cópienlo. Bien, pues si tienes prisa, si estás con tiempo, pero si vienes con tu abuela, ¡wow! ¡Qué regalo de la vida! ¡Qué regalo de la vida! Por eso cada rincón de la escuela tiene que educar, tiene que ser reflejo de nuestro proyecto. Voy a comentar algunos detalles de los patios. ¿Esto qué es? ¿Un patio de una cárcel o de una escuela? Pues si buscan vallas alambradas, no las busquen porque hay escuelas que tienen alambradas de pinchos. Hay escuelas con guardias de seguridad. Por lo tanto, hay escuelas que muchas veces se acercan más al modelo de cárcel, ¿sí? Esto, porfa, esto nos tiene que hacer daño, nos tiene que doler. Por lo tanto, tenemos que aprender a ser sensibles, porque esto daña, nos hace daño. No podemos cuidar a nuestra infancia de este modo. Esto es maltrato. Hormigón, hormigón y solo asfalto y hormigón. ¿Sí? Y por lo tanto, como para escaparse del cole, ¿sí? Bueno, vean que hay cárceles que están mucho mejor que muchos colegios. Esto es una cárcel, ¿sí? Y esto es otra cárcel. Yo no estoy diciendo que las cárceles tengan que estar peor. Lo que estoy diciendo es que las escuelas tienen que ser reflejo de aquello en lo que creemos. En esta escuela tenían cemento. ¿Qué hicieron? ¿Quitar el cemento? No, porque es súper costoso.
Lo que hicieron es añadir un espacio, un jardín aromático, arena, una superficie de madera, de material orgánico, un espacio de cueva. Y, por supuesto, que para llevar a cabo todos estos cambios necesitamos pasión. Y si les digo que ahora les toca a ustedes. Continuamos. Imagínense que no hay infancia sin cocina. En cualquier país del mundo que viajas, cuando he estado incluso en países de guerra, todos los niños juegan a cocinar. ¿Por qué? ¿Porque hay un programa de televisión de cocina? No. Porque la psicología nos demuestra que cocinar, el juego simbólico de la cocina, es un espacio de socialización. El niño se alimenta jugando con el otro. ¿Por qué no tenemos cocinas así en nuestros patios? Busquemos abuelos, gente del barrio que nos pueda ayudar a emprender este tipo de espacios que alimentan la felicidad. Y, porfa, no hay infancia sin cuevas. ¿Y por qué hay esa necesidad? Esta es mi hija, que como no puede salir a la ciudad porque la gran ciudad es una amenaza, ¿qué hacen los niños? Se inventan espacios de cueva. Este es mi pequeño lugar de trabajo de diseño y observé que mis hijas se metían debajo de la mesa a jugar. ¿Qué hice? Con cartones y botones, un bosque. Todos los niños que vienen a mi estudio, ahí van al bosque, al bosque. El espacio cueva es fundamental. ¿Por qué? Porque es el seno materno. Toda la infancia juega a equilibrarse en un espacio de seguridad. ¿Por qué no vamos a tener, porfa, de corazón, espacios? La casa es también una cueva. Luego los niños necesitan en la escuela, esa escuela que es casa. Cantidad de fundadores y fundadoras insistían en que nuestras comunidades tenían que ser espacios para vivir la experiencia de la familia y de casa. Espacios nido. Y recordad, no solo para la infancia, porque en secundaria también podemos tener nidos. Hay muchas corporaciones, Netflix, Apple y demás, que en sus oficinas tienen espacio cueva, tienen espacio nido. ¿Por qué no vamos a disponer de nidos? Donde podamos reunirnos, conversar, diseñar, prototipar. Una pared que tenemos de hormigón y que parece casi una cárcel, pues la podemos transformar sin apenas presupuesto en una pared musical, donde esa inteligencia de percusión. O un espacio para la construcción. Hay muchísimo material, ya sea comprado o bien que lo podamos hacer con madera reciclada. Y por supuesto que el patio tiene que ser reflejo de propuestas alternativas de juegos de mesa para el ajedrez, porque hay niños, repito, insisto, y niñas que no se identifican con el monólogo del fútbol. Y el equilibrio. Diréis, ¿tú has bebido algo? Pues miren, hay cantidad de experiencias y sobre todo en Latinoamérica, que cuando tenemos situaciones de adolescentes en situación de riesgo, el circo, la acrobacia y los malabares y la música de percusión les ha sacado de ese pozo del sinsentido. Porque el circo y el teatro te exige
responsabilidad. Imagínense que tengo una persona encima de mis hombros. Yo tengo que sujetar bien a mi compañero, porque si no, corre riesgo. Ese tipo de responsabilidad se trabaja, la autoestima, la confianza. Por eso es fundamental que nuestros patios, nuestras escuelas sean reflejo de ese reto. Y siguiente reto, y este es bien sencillo. Y les voy a poner deberes como a los alumnos. Deberes. ¿Y cuál es la responsabilidad que me gustaría compartir, ya fuera bromas? Que es, porfa, la naturaleza no puede estar solo fuera de nuestras ciudades. La naturaleza tiene que estar dentro de las aulas. Imagínense que tenemos este jardín vertical en nuestra aula, en los comedores. ¿Saben que cuando tenemos en las escuelas que tienen en la mesa del comedor un centro de mesa y tienen mantel y comen en plato, los niños se comportan mejor? Y cuando hay plantas en los baños y en las aulas, los niños se comportan mejor. De hecho, solo ver esta foto nos sana. Imagínense que este jardín vertical, y tienen ustedes unos países maravillosos, ricos en naturaleza. Porfa, la naturaleza tiene que estar dentro. ¿Qué plantas son las mejores para limpiar el aire de metales? La NASA hizo varias investigaciones y dio la casualidad que las plantas más fáciles de cuidar son las más resistentes y las más poderosas. Sí, y aquí las tienen. Y si tienen ambientes de muy poca luz, aquí tienen incluso la lengua de suegra. Los mexicanos son buenísimos para poner nombres a las plantas. Bueno, pues la lengua de suegra, vean que está en todos los aeropuertos. Es súper poderosa a la hora de... si tenemos espacios con mucha tecnología, por favor, introduzcan plantas, porque necesitamos equilibrar toda esa energía y carga eléctrica. ¿Y quién no se va a querer matricular en una escuela así? Yo, por supuesto, sí. Y no solamente matricular, sino a quién no le gustaría trabajar aquí. Bien, y me gustaría compartir también la necesidad de rediseñar los espacios de espiritualidad. Necesitamos aulas para el silencio, para la oración, pero de forma creativa y estética. Hay iglesias que cuando entras es una nevera o es un lugar donde te asas, parece una caldera. Y estos espacios tienen que estar disponibles, pero que sean lugares de inspiración, y no solamente para el alumnado, también para toda la comunidad educativa, para profesores. Y vean, si no tienes presupuesto, puedes hacer propuestas muy sencillas que pueden ser incluso más poderosas que una cruz de bronce o de oro. Porque aquí estamos hablando de las bienaventuranzas, de la fragilidad, del paso del tiempo, de la vida, de la resurrección. Por lo tanto, una de las cosas que tendremos y que se ha hablado aquí en cuanto al marketing y en cuanto a la cultura de la creatividad es generar comunidades creativas. Y para eso tenemos que empoderar a todo el profesorado. Esta es una cruz de 3 metros que he pintado a óleo sobre papel de periódico. He pintado niños a óleo encima de noticias negativas. Son niños de distintas culturas que te están mirando a los ojos, estés donde estés. Todos te miran a los ojos. Las manos, los pies y la cabeza de arriba está dibujado a lápiz. Y en el centro de la cruz hay un espejo. Es uno de los cuadros de los que me siento más orgulloso, porque sintetiza un poco todos mis estudios de teología. Y el cuadro se titula Buena Noticia. Porque ¿cuál es el centro de la escuela? Miren, el centro del Evangelio saben que son las bienaventuranzas. El centro de una parroquia no es el sacerdote. No sé si lo sabían, pero no es el sacerdote. Tampoco es el altar. El centro de la parroquia son las personas.
y tantas cosas cambiarían si lo hiciésemos realidad. ¿Cuál es el centro de la escuela? ¿El escudo de la congregación? ¿El logotipo de la fundación? No, las personas. Ahí donde habita ese Dios, donde te dice, deja el altar y vete a reconciliarte con tu hermano. Y como no te hagas como un pequeñito de estos, de 3 años, te pierdes la vida. Luego, porfa, que los espacios de espiritualidad sean proféticos, sean un abrazo a la belleza, a las preguntas profundas de la vida. ¿Sí? Estas son otras propuestas que voy diseñando en otros modelos de cruces, donde es el pan compartido el que hace una propuesta de cruz, donde sí descubrimos que el dolor de la vida se sana justamente cuando lo compartimos. Y cuando aplicamos esas claves del marketing, de la comunicación, podemos ir hablando de muchos temas con la misma propuesta gráfica. Vean que aquí estamos cambiando solamente una parte del icono y podemos estar hablando de un momento, de un espacio para vocacional, en planteamientos, sí, de sentido profundo de la vida. Y vean, el Evangelio no está escrito para niños. Son textos muy complejos. Por eso el pedagogo, el diseñador, el artista, el educador, tiene que hacer una pedagogía para hablar del cariño, del dolor, del cansancio. Perdón. Pero que podamos también dar cabida al humor, a la ternura. Y me gustaría terminar con, vean, que en este caso es un diseño que he realizado donde Jesús sonríe, donde la naturaleza es parte de esa espiritualidad y donde materiales tan sencillos como unos cojines, como una alfombra, nos pueden acompañar para escuchar ese proceso de interioridad. Y me gustaría acabar con este mensaje, que podamos diseñar espacios para No sé si saben que mi mujer es payasa. No lo sabían, pero es así. No se ofendan porque es verdad. Cada uno busca la pareja donde quiere, ¿eh? Y en España llevamos un proyecto Saniclown, una asociación de payasos de hospital, y trabajamos en 3 hospitales, con niños en oncología, en el Niño Jesús, con adolescentes en psiquiatría, de lo más duro que se puedan imaginar, y trabajamos también con adultos en diálisis y con niños en 3 hospitales. Esta puerta es la puerta de una habitación de un hospital, que lo han hecho unas enfermeras. Cuando tú vienes a este espacio, en un momento de fragilidad de la vida, y te encuentras con este cariño, con esta belleza, se te saltan las lágrimas. Miren, la piel de gallina, porque hay gente locamente zumbada, que es lo mismo que locamente enamorada. Si algo necesitamos en la educación, es gente enamorada. Y nuestros fundadores,
¿Qué fueron? Estaban zumbaos, eso no hay duda, pero si en algo estaban es que estaban enamorados y no les importaba la dificultad. Buscaban alianzas y estamos todos en la misma embarcación. Por supuesto que competimos, entre comillas, pero porfa, tenemos que entender que tenemos que sumar. Miren, si yo voy a un claustro y pregunto, uno de ustedes el lunes va al claustro y dice, ¡ay, quiero organizar el Día de las Mascotas! Voy a hacer un poco caricatura de lo que les puede decir algún compañero o compañera. Y decir, ¡ay, sí, maja, pero tú que te has fumado! O sea, que cuando se escape el gato tú vas a ir corriendo detrás. Que cuando el perro muerda a una niña tú te vas a hacer responsable de la demanda de la familia. Y que cuando la adolescente venga con una anaconda le vas a poner un fotocall para hacerse fotos. ¿Se va a hacer el Día de las Mascotas? Si tenemos una cultura, sí, no. ¿Por qué hay médicos y enfermeras? ¿Los médicos se aburren? No. ¿Pero por qué hay médicos que deciden hacer esto? Porque tienen claro que el centro de un hospital son las personas. Claro que hay desventajas, porque hay posibilidades de alergias, ¿sí? Tenemos muchísimas dificultades, pero si tenemos capacidad para hacer estos cacharros, tenemos que tener capacidad para cambiar el mundo. Y vean que hay personas totalmente, ¿sí? Y lanzamos el vídeo. No, por favor. Y me gustaría terminar con un espacio de felicidad, de locura, donde son los niños quienes nos sanan. Vean. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar. El aplauso para Ciro López. Ciro, no lo había visto. De pie te aplauden, no lo había visto. Dame un minuto. Déjate querer. Déjate querer. Recibe este aprecio porque tenemos que dar el paso. Tenemos que buscar cambios. El diseño de espacios educativos,
Mira lo que has provocado, Ciro. Te quedas junto a mí. Hay un regalo que tú vas a dejar. Sí. Y vamos a invitar a don Pedro Díaz, rector del Instituto Alonso Ercilla. Un aplauso para el dueño de casa. Lo hemos pasado bien, nos han atendido muy bien, tremendo espacio. Pedro Díaz. Pedro, quisiera hacer este pequeño obsequio que evidencia que estamos locamente zumbaos, que estamos locamente enamorados por dar protagonismo a lo que somos, que es la infancia. Gracias por vuestra acogida, por vuestro cariño y por vuestra generosidad. Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ciro, y creo que voy a representar a todos los asistentes de que después de magníficos 3 días de encuentro, de charla, lo tuyo interpreta, refleja, sintetiza todo lo que hemos venido a este congreso. Así es que muchas gracias y quedará en un lugar destacado de nuestro colegio tu obra. Gracias. Gracias.